que hay que también ponerle ese reflector al hombre de que pues también sufrimos, ¿no? Y sentimos y todo eso, que a veces no lo hacemos mucho, ¿no? Siempre. Sabía el final, lo único que tenía que hacer era ver la manera de que el principio que yo había descrito en mi primer página pudiera lograr conectarlo con el final que yo ya tenía en mi cabeza. El humor también ha sido una manera muy fácil para mí de comunicarme con los demás, ¿no? Entonces, básicamente lo que quería escribir era una historia real, de romance y de amor, pero de un amor desde el apego, desde la obsesión, un amor también de padre, de hijo. Entonces, como que en todas sus facetas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Es un gusto que nos acompañe a su espacio, La historia detrás del personaje. Un podcast que lo hacemos con mucho corazón para que las historias de los diferentes personajes protagónicos de toda la región Baja California y California sean motivo de inspiración para todos ustedes. Agradezco el esfuerzo de toda la gente que integramos la casa productora SIG Productions y por supuesto también desde las instalaciones de Bill Center, que es donde se realizan estos y todos los programas de las plataformas digitales de Al Aire BC. Agradezco que esté en este podcast La historia detrás del personaje, un gran escritor, una persona que ha mostrado muchísima sensibilidad y que viene precisamente para mostrarnos nuestro nuevo libro, que ya me lo estoy apropiando. Bienvenido a La historia detrás del personaje, Diego Aguilera. Muchas gracias. Gracias. ¿Tienes público? Sí, muchas gracias. Muy bien, muy agradecido de estar aquí. La verdad, muchas gracias por la oportunidad. Oye, vamos a presentar este libro que independientemente de que nos los traes el formato de este programa para tratar de entenderte todo lo que has tenido que pasar para llegar a donde estás, sí. Pues más o menos, no sé si hayas visto el programa. Sí, he tenido la oportunidad. Es un humano, ¿no? Para hacer un recorrido y saber qué es lo que ha influido, porque es importante que la gente sepa qué es lo que propone en este caso el autor. El autor de Cuando pase la tormenta. Así es. Así que primero vamos a conocer al autor, a la persona, al hombre y qué es lo que has tenido que pasar para llegar a donde estás. Perfecto, me parece bien. Gracias por la oportunidad. Sí, no, adelante, porque tengo entendido, porque leí tu semblanza, que no habías escrito absolutamente nada, inclusive estudiaste Comercio Exterior y Aduanas, que es una carrera aquí, pues, de cierta manera comercial, ¿no? O popular aquí en Baja California por estar ubicados en frontera. Pero ¿cómo empezó este interés precisamente por la escritura? A mí siempre me ha gustado contar historias, inclusive desde antes de la universidad, cuando estaba chico, siempre era una persona que era muy creativa y a través de contar historias podía yo sacar esa creatividad, ¿no? Lo hice también a través de, a lo mejor, de la música y cosas así, pero siempre el contar historias y poder tener la atención de la gente mientras las contaba, siempre me llamó mucho la atención. Me enamoré de la lectura primero, antes que de la escritura, en la universidad. Tuve la oportunidad de estudiar fuera del país y estábamos en un lugar donde no había televisión, afortunadamente, y empecé a leer muchísimo. Lo que no leí en todos mis años de escuela, lo leí en ese semestre que estuve fuera. Porque algo tenías que hacer. Sí, no teníamos nada. Me tomaba 1 hora para llegar de la escuela a donde vivíamos, entonces pues me la pasé leyendo y ahí fue donde me enamoré de la lectura, pero también identifiqué que la manera en cómo contaban las historias me llamaba muchísimo la atención, ¿no? Me empecé a apasionar por eso y entonces desde ese momento empecé a pensar en ciertas historias en mi cabeza y cómo las desarrollaría y todo eso, ¿no? Pero te podría decir que nunca tuve el valor de aventarme, entonces me fui por lo que yo considero ahora el camino fácil que fue. Estudié en la universidad, una carrera, como tú decías, comercial, que te asegure que vas a tener un trabajo y dale, ¿no? Y lo que dice el sistema, ¿no? Exactamente. Y me ha ido bien, lo disfruto. Afortunadamente, no tengo ningún arrepentimiento, pero esa parte creativa siempre me estuvo tocando la puerta, siempre me estuvo tratando de recordar que está bien hacer algo para vivir y para tener los medios para mantener una familia, pero una pasión nunca hay que dejarla de lado, ¿no? Y afortunadamente atendí al llamado, ya podríamos decir que a lo mejor un poco tarde, pero lo hice
y súper emocionado. Entonces fue como decidí buscar un taller donde me pudieran ayudar a, pues a desarrollar la historia y pues 15 meses después ya está la novela. Oye, pero quiero imaginarme cómo era entonces Diego de chico, de joven. ¿Eras el que contaba o inventaba historias que de la nada se te ocurrían? ¿O Sí. cómo eras con tus amigos, con tu entorno? Sí, sí, me gustaba mucho contar historias y sí, pues la mayoría eran inventadas, ¿no? O también tenía la habilidad de contar algo que había sucedido de una manera con humor, porque el humor también ha sido una manera muy fácil para mí de comunicarme con los demás, ¿no? ¿En Entonces, serio? y no pareciera, No pero pareciera. tengo buen sentido del humor y a Sí. través de la broma podía comunicar historias, podía hacer amistades y todo eso, ¿no? Entonces, así es como lo utilizaba. Y, y siempre me había gustado, simplemente nunca me había aplicado, ¿no? Y ahorita, ¿cuántos años tienes? 46. 46. Sí, Ya como quiera, después de los 40, pues te empiezas a conocer un poquito sí, tus sí, debilidades, tus fortalezas, cuáles son tus límites, sí. cuáles son tus emociones, qué es lo que te puede brotar, con qué circunstancias. Entonces, teniendo 46 años y a unos cuantos días de presentar el libro, cuando pase la tormenta, ¿cómo te describes? Súper importante el tema de la edad, porque creo que cuando llegan los 40 es una edad importante para los hombres, quiero pensarlo, por lo menos para mí sí lo fue, Sí. donde también se combina la experiencia, pero también empiezas a hacer un recuento, aunque sea sin querer, inconsciente de lo que has logrado, lo que has hecho, O lo que no. o lo que no. Precisamente es a donde iba, donde yo sentía la mayor incomodidad es, ok, has hecho todo esto, muy bien, pero ¿has sido fiel a tu esencia? ¿Le has hecho caso a lo que tú quieres hacer en realidad? Y la respuesta era no. Entonces, después de, no te voy a decir que una crisis así completa, pero sí de un cuestionamiento bastante severo Sí. interno, dije, lo que tengo que hacer es no traicionar a mi esencia y por lo menos darle la oportunidad a la creatividad de que también sea parte de mi vida. Y es lo que hice. Entonces, Qué ahora bonito. de 46, con un libro ya terminado, el sueño se logró, ¿no? Entonces ya lo que pase de aquí en adelante es miel escurriendo, ¿no? Pero lo hice y me siento sumamente satisfecho. Pero aparte todos vamos correteando para allá, así que Sí, no hables de los 45 ni 46 como si fuera lo peor, porque todos estamos por ahí. sí, Es una época en donde inclusive puedes hacer más eficiente la productividad porque ya sabes que sí, ya sabes que no, sí, ya sabes claro, por dónde y sí, sobre todo disfrutar más los momentos. sí, definitivamente. Entonces, llega esta crisis que te tiene que sacudir sí o sí. Hay gente que agarra el rumbo para lo negativo y tú lo agarraste para lo positivo. Al momento de decidir, empiezan las dudas, te empiezan a sacudir las inquietudes, pero comentárselo a tu familia, a tus amigos, o sea, no se quedan como, ¿what? Sí, 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 definitivamente. Desde el inicio a mi familia, a mi núcleo familiar, mis Sí, papás, mi esposa y mis hijos, sí. supieron que estaba escribiendo una novela. Nadie sabía de qué se trataba, simplemente sabían que estaba en ese proceso, pero sí fue una decisión consciente de no decirle a nadie más. Por dos razones. La primera era tal vez por protegerme de que si por alguna razón no puedo terminar el proyecto, bueno, no quedo mal ante nadie, ¿no? Sí. Que por cierto es algo que ya he reflexionado y en realidad no debería de importarnos tanto lo que piensen los demás, ¿no? O sea, un proyecto es un proyecto y hay que luchar por él y si no se Sí, da, no pasa nada. Pero sí. Lo la otra, intentaste. claro, claro. Y la otra es que a pesar de que yo te hablo de que mi humor ha sido una manera de comunicarme con la gente y todo eso, normalmente soy una persona eh, relativamente cohibida, serio. Mi aspecto no genera relativamente así como que mucha confianza necesariamente. Tengo como a lo mejor un aspecto medio intimidante. Entonces, la parte sensible, Porque es muy alto. Ustedes lo van a ver en los promocionales y en las fotos. Vamos a ver cómo quedamos y eso que yo traigo sí, tacones. sí, sí. Entonces, esa parte sensible, pues, que es como que inconcebible de mi persona, ¿no? Para los Sí. demás. Entonces, para mí también fue muy emocionante trabajar en esta novela, que es una novela 100% romántica, muy romántica. Entonces,
también sorprender a mis amigos. Y afortunadamente cuando anuncio que he terminado el libro después de 15 meses, todos me dijeron así como que, ¿En qué ¿tú momento, escribiste no? un libro y no nada más un libro de romance? Pues Sí. sí, ahí está la esencia de Diego, en esa historia. No en el contenido, pero en la forma, en el romance, en el amor, en ese tipo de cosas. Ok, ya que decides que sí vas a hacer un libro, pues digo, quisiera que me contaras un poquito para que la gente entendiera cuál es tu objetivo de escribir. Porque uno es, ya descubriste que te gusta, que era tu pasión, y compartirlo es otra. Y armar una historia y una novela con una propuesta distinta dentro de todo el mundo de competencias de tantos escritores es qué quieres proponer al escribir, por ejemplo, esta novela. Sí, al principio no tenía una idea clara de cuál sería mi propuesta. Okay. Inclusive yo sabía que tenía que escribir y que eso era lo que tenía que hacer. Después, cuando empecé a tallerear, como dicen, a escribir algunas cosas, dije, no, yo quiero llevar esto al siguiente nivel, quiero escribir y publicar. Y en el momento que yo decidí que quería empezar una novela y terminarla hasta la publicación, entonces ya empieza también un poquito más el sentido de por qué escribo, ¿no? Sí. Y básicamente lo que quería escribir era una historia real de romance, y de amor, pero de un amor desde el apego, desde la obsesión, un amor también de padre, de hijo. Entonces, como que en todas sus facetas. Y mi propuesta es, porque la historia del protagonista, que se llama Joaquín, es Sí. bastante turbulenta, tiene caídas y subidas. Quiero que la gente que la lea se siente identificada en el sentido de que todos pasamos por eso, ¿no? Todos Sí. pasamos por lugares de oscuridad, otros de luz, y está bien. Y afortunadamente, y uso mucho la analogía de la tormenta, todas las tormentas pasan, ¿no? Y también la tormenta por la que pasa Joaquín la supera, y yo quiero que las personas que la lean puedan también, si están pasando por alguna tormenta personal, la que sea, que sepan que al final hay luz y hay sol y todo va a estar bien. Y sobre todo que se rompa esta idea de que los hombres no lloran, de que Sí. no pueden dar a conocer sus emociones, porque todas las personas sufrimos, como tú dices, tormentas. Unas duran un día, otras duran más tiempo, y también tienes que tener herramientas tú para salir adelante, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Otra cosa que fue a raíz de empezar a escribir y compartirlo con los compañeros del grupo en el taller al que asistí, Sí. fue esa retroalimentación. Yo al principio no me había dado cuenta que lo que yo estaba contando no era necesariamente común, que es el hombre mostrando mucha vulnerabilidad, el hombre perdiendo en las batallas, ¿no? Y siendo el que persigue y al que lo dejan y todo eso. Entonces, fue inconsciente, pero pues tal vez de manera ya más adelante cuando empecé a recibir la retroalimentación me di cuenta Es más que, común. que sí, que hay que también ponerle ese reflector al hombre de que pues también sufrimos, ¿no? Y sentimos y todo eso, que a veces no lo hacemos mucho, ¿no? 100%. Ujú. Y sobre todo ya más con el término confuso del empoderamiento de la mujer. Sí, Creo que hoy también hay muchos hombres siendo víctimas, siendo abusados, siendo eh, desplegados socialmente, ¿no? O sí. queriendo minimizar diferentes capacidades por tratar de lucirnos muchas mujeres con empoderamiento. Y quiero leer un poquito la sinopsis. Cuando pase la tormenta, Joaquín ha aprendido a vivir con el peso de los años y las heridas que no se ven, pero cuando Sofía regresa inesperadamente, todo lo que creía haber enterrado vuelve a emerger con fuerza. Lo que comienza como un reencuentro incómodo se transforma en un viaje íntimo por los laberintos del recuerdo, el dolor y las decisiones no tomadas. Entre lo que fue y lo que aún podrá ser, Joaquín deberá enfrentar sus demonios más antiguos y decidir si aún está a tiempo de perdonarse a sí mismo. Una novela conmovedora sobre la memoria, el amor y la posibilidad de la redención. O sea, así o más íntimo, pasional, eh, ¿qué pensabas al ir armando todo esto? Porque cuando uno se sienta a escribir,
no sabe a dónde va a terminar. Si sabes por dónde puede empezar, puedes llegar a tener como un cuerpo, la estructura, una noción que te ayudaban los talleres, ¿no? A los que iban tú y Jorge Fregoso. Sí. Que por cierto, Jorge Fregoso estuvo, pues, o sea, voy a hacer así un chismecito. Estuvo con nosotros también en el podcast. Sí me comentó y él también trae un proyecto muy, muy interesante, una novela también, trae proyectos también desde el punto de vista del periodismo, sí está haciendo muchas cosas. Jorge fue una persona muy importante también en la retroalimentación. A veces sabes por dónde vas a empezar o de qué se va a tratar, pero luego la misma idea te va llevando a seguir inventando y al mismo tiempo interpretar con palabras cosas que tú has vivido. Sí, hay algo curioso que me pasó a mí. Una vez que supe que identifiqué al primer personaje, que lo puse en escena, a Joaquín, sabía exactamente cómo iba a terminar. Sabía el final, lo único que tenía que hacer era ver la manera de que el principio que yo había descrito en mi primer página pudiera lograr conectarlo con el final que yo ya tenía en mi cabeza. Siempre lo tuve súper claro, por alguna razón. Y a medida que fue avanzando en la novela, sí se fueron creando otros caminos, se fueron desarrollando otros personajes, pero afortunadamente logré llevar al personaje y su historia a donde quería desde que empecé con la primera página. Pero eso no es nada fácil, ¿no te dijeron nada en el taller? Sí, supongo que no es la manera normal, ¿no? Sí, pero así fue conmigo y creo que eso fue lo que me dio mucha, como que también más inercia de seguir escribiendo porque yo sabía dónde tenía que llegar, entonces a pesar de que hubo algunas dificultades, a veces no podía escribir nada, sabía mis personajes tienen que llegar a este lugar, a este momento y pues tengo que acompañarlos y tengo que hacerlo, entonces eso me sirvió mucho. Oye, me brincó ahorita una parte en donde me acordé que nunca te describiste. Después de los 40 años ya nos vamos conociendo, entonces, ¿cuáles son las características principales de Diego? El escritor, el papá, el compañero, el empresario, el amigo. ¿Qué te caracteriza? Creo que lo que ha cambiado de manera más significativa es que ahora reconozco más la vida tan bonita que he tenido y puedo disfrutar más a mis hijos, a la compañía de mi esposa y de todo, ¿no? De los procesos, inclusive a veces hasta pues de la edad misma. Yo sé que 46 pues no es muy grande, ¿no? Pero incluso cuando yo hablo de la edad, te puedes dar cuenta un poquito de cómo soy yo y cómo yo estoy viendo el paso de los años, ¿no? Sí. A lo mejor a los 40, cuando empieza con mi crisis, conflicto, lo estaba viendo como que, o sea, ¿qué hice? ¿Qué está pasando? Ya se pasaron 40 años y ¿qué he logrado? Ahora reconozco todo lo que he logrado y mucho de eso y eso es muy importante, las relaciones personales que he podido crear, ¿no? Amistades y pues también las relaciones con mi familia, con mis hijos. Entonces ahora soy una persona, soy un Diego mucho más consciente de lo bonito que es la vida a pesar de todas sus bajadas, ¿no? ¿Y te ha gustado? ¿Te ha gustado o te gusta la persona en la que te estás convirtiendo? Definitivamente, sí, creo que voy por buen camino, sé que me falta mucho camino por recorrer, pero también a través de ese agradecimiento a la vida, pues yo también soy una mejor persona para que estén alrededor de mí, ¿no? Por ejemplo, soy un mejor papá, soy un mejor esposo, mejor amigo, porque estoy mejor yo internamente, ¿no? Entonces puedo también. Sí, y que lamentablemente no todas las historias vienen desde ese origen o de esa causa, ¿no? Lamentablemente hay historias, hay personas, hay niños, hay adultos con una infancia a lo mejor muy trágica, marcada y sin justificar actos delictivos a los que puedan cometer, también entender que su entorno no ha sido nada fácil y muchas veces socialmente se orillan para allá. Y es entonces cuando puedes disfrutar y bendecir de dónde vienes. Eso es muy importante lo que comentas porque a medida que te vas conociendo tú, de alguna manera también te haces más empático hacia los demás. Todos tenemos una historia, ¿no? Entonces a veces somos muy rápidos para juzgar. Ves a alguien en la calle y ya tomas ciertas decisiones a raíz de su apariencia o de lo que están haciendo, pero todos tenemos una historia y hay personas que han tenido que lidiar con situaciones sumamente difíciles que probablemente, por lo menos yo, si estuviera en esa situación, probablemente hubiera acabado igual, ¿no? Entonces, sí, a raíz de que yo me conozco y que conozco mis tormentas, entiendo que también hay otras personas que están pasando por una y entonces soy más consciente de eso y
y más comprensivo, más tranquilo, más empático. Y sobre todo no a prejuzgar, ¿no? Sí, sí, sí. Porque cada quien tiene, como dices, su contexto. Confirma, descarta y desarrolla. Vamos a ver qué nos dice nuestro personaje de las siguientes afirmaciones sociales. Sí me gustaría que le digamos a la gente que cuando el lector lee la historia, empieza la verdadera interpretación. Sí, digo, supongo que sí, a través de la historia y los personajes, el lector se va identificando a lo mejor a veces con un lugar, con algo que describes. Yo en algún momento describo una oficina o una comida y eso es lo que captura al lector sin yo pensar que fuera importante, ¿no? Entonces, sí, supongo que a medida que el lector va avanzando en el escrito, se van identificando con personajes, situaciones y es donde en realidad ya los capturas, ¿no? Como lectores y que sigan la historia. O sea, gráficamente un libro pudiera ser como una especie de la película, que al final de la película la puedes interpretar o si te sientas después en una cena a hablar de la película, dos personas que la vieron la pudieron interpretar de manera distinta. A mí me gustaría más, estoy de acuerdo contigo, pero todo me gustaría más decirte que siento que una película ya te da muchas cosas que ya no te da oportunidad de la imaginación, ¿no? Sí. Yo fui en algunos momentos un poquito vago a propósito en la descripción de ciertos lugares o incluso los personajes para que la gente le pusiera atributos que ellos consideran, ¿sabes qué? Yo me imagino a Joaquín de esta manera, entonces yo traté de describir a Joaquín más del lado emocional, de su personalidad, pero no tanto físicamente, porque yo quiero que la persona que lo esté leyendo le ponga cara. Lo imagine como quiera, ¿no? O sea, sí. no lo describías, ni colores, ni ambientes, ni... Algunas cosas sí, pero otras cosas no, porque yo quería que el lector les ponga color, les ponga olor y cosas así, ¿no? Entonces, donde yo sentía que era importante para la historia ser descriptivo, lo hice, y donde yo quería que el lector tomara sus decisiones, pues también lo hice, ¿no? Espero me haya funcionado. Y yo te diría, nomás siguiendo con esa pregunta que me hiciste, que yo veo la lectura más como una canción. No sé si te ha pasado que escuchas una canción y para ti significa algo, para otra persona significa algo completamente diferente, y luego entrevistan al que la escribió y resulta que él tenía pensado otra cosa. Entonces, me da la impresión que un libro es más así, ¿no? Más abierto a la interpretación de cada quien. Porque te da mucho a que tú te imagines muchas cosas. Y eso es también lo bonito es la magia, de la lectura, ¿no? Que viajas en tu mente con la ayuda, ¿no? de la narrativa, pero al final de cuentas es tu mente que está creando todos esos mundos. Pues así que no se preocupen, ustedes van a poder ponerle cara, cuerpo, tono de voz, olor al Joaquín como ustedes quieran. Sí. El escritor es el dueño de las palabras. No, yo pienso que el escritor tiene acceso a las palabras como una herramienta, pero al final de cuentas, la interpretación que se le da a esas palabras, ahí está el verdadero dueño. Yo puedo decirte 3 frases y para ti puede significar algo muy diferente a lo que significa para mí. Entonces, en cómo lo interpretas, ahí está el poder de las palabras. Entonces, yo creo que el dueño en realidad de las palabras es el que interpreta lo que está leyendo o lo que está escuchando, sí. Okay. Las palabras usan al escritor para crear. Yo considero que las palabras son el medio. La creatividad creo que la creatividad sí es única y hay diferentes medios de cómo se puede expresar. Las palabras es una manera. Hay otros que lo hacen a través de la música, otros a través de la pintura. Considero inclusive, obviamente, que todo esto que haces tú aquí se necesita mucha creatividad y tú lo haces de esta manera, ¿no? Entonces, eso es lo que yo pienso. Sí. Un libro es una historia que permanece. Definitivamente, eso sin duda, es una huella que se queda y no se va. El misterio de la vida no es un problema a resolver, sino una realidad a experimentar. Ay, ahorita esa pregunta es clave para lo que yo estoy pasando en mi vida, ¿no? Okay. Pero pues por la edad y todo eso que tantos cambios, tantas cosas. Pero ¿a cosas. poco sí les afecta tanto? O sea, Andrés, dinos. No, Andrés está joven. Andrés todavía está chavito. No, está preguntando ¿de qué está hablando este señor? Pasando por esa crisis. Pero, sí, yo considero que
que a lo mejor no es necesario contestar tantas preguntas en la vida, ¿no? Como dices, a lo mejor la vida O sea, ¿ya nos vamos o cómo? no es un misterio. No, no. La vida no es un misterio a resolver, es una experiencia a disfrutar. Esa es la vida, ¿no? Ujú. El éxito se alcanza solo con un trabajo incansable. Ay, yo quisiera decir que sí, pero inclusive he escuchado en tu podcast que han hablado sobre cómo algunos, sobre todo en el periodismo, cómo tan rápido se alcanza el éxito, a veces sin tanto trabajo. Ahora como está los medios, ¿no? De comunicación, las redes y todo eso, el ciclo de la noticia tan rápida que es. Sí. Pero O bueno, los influencers. sí, exactamente a eso voy, ¿no? Pero pues tal vez dependiendo de cómo visualizas el éxito, pero yo sí considero, disculpa la respuesta tan larga, pero yo creo que no existe el éxito sin un trabajo arduo atrás de todo eso, ¿no? Pero tampoco como antes era, ¿no? De las jornadas incansables. Sí, ha que cambiado. tenías que llegar mega agotado a tu casa, si no, no ibas a lograr. Ahora ya hay como una efectividad. A Sí, lo mejor. inclusive yo, por ejemplo, ¿no? Un escritor que escribe por primera vez, quién sabe antes cómo le hubiera hecho para promocionarlo, y ahora pues están estos espacios como el tuyo que antes no existían, ¿no? Que están más accesibles, que antes no existían y ahora sí los tengo. Entonces, tal vez un escritor de hace 50 años diría, no, pues qué fácil, Diego. O sea, tú vas al podcast, te entrevista a Diana y ya pues, tienes promoción. Entonces, pues bueno, yo me estoy aprovechando también de eso, ¿no? Sí, aprovéchate. Y bueno, haciendo un corchete también, que es el éxito para ti, porque creo que, a menos de que pienses otra cosa, que el éxito para cada quien es otra, o sea, tiene varios conceptos, Sí. dependiendo qué es lo que te haga feliz, qué es lo que te vuelva satisfecho, etcétera, etcétera. Entonces, para Diego, ¿qué es el éxito? Yo creo que el éxito es sentirte satisfecho con lo que estás haciendo. Escribir un libro. Para mí eso ha generado muchísima satisfacción y fíjate, otra cosa muy importante que mencionas, yo me siento exitoso al haber escrito ese libro y todavía no he vendido ni una sola copia, ¿no? Apenas lo vamos a presentar y va a salir a la venta. Y yo ya me siento exitoso porque me siento satisfecho con el trabajo que hice. Sí. Quiero leer otro pedacito. A pesar de mi cansancio, tengo la certeza de que esta noche no voy a poder dormir. Puedo reconocer la tormenta de recuerdos se ausencia en mi cabeza, que empieza a tomar forma con unos truenos y relámpagos, con sus vientos turbulentos y destructivos, una tormenta inevitable y a la que me enfrento de vez en cuando. Me pongo los zapatos y salgo del hotel. El cielo que me recibió completamente despejado ahora se cubre de espesas nubes que esconden su luz de la luna. Es una noche fresca, algo poco común en estas fechas. Sin rumbo fijo, empiezo a caminar. Si me han de visitar los demonios del pasado, prefiero que me agarren bien despierto. O sea, qué increíble. La verdad es que ya hablamos de la propuesta y te quiero felicitar porque es Gracias. una entrada al alma, no solamente de Joaquín, un personaje que seguramente también vive en ti. Definitivamente, inevitable no ver a Joaquín reflejar muchas cosas mías, eso es absolutamente cierto. Sí. ¿Seguimos entonces con las afirmaciones? Sí. Los roles de la mujer y el hombre han cambiado. Sí, definitivamente lo afirmo, lo he vivido. Comprobado. Lo he vivido. Yo tengo una esposa que, por cierto, mañana cumplimos 20 años de casados, tenemos 25 años juntos. Ay, por favor, aprovecha para mandarle un abrazo, unas palabras, porque yo estoy convencida, no nada más para el hombre, es bien importante y clave la persona que eliges para compañera de vida. O te impulsa o te ata, ¿no? Sí, entonces, definitivamente. ¿qué le quieres decir? Pues le quiero dar las gracias por todo. Siempre se lo digo, afortunadamente eso es algo que nunca me detengo. Siempre le digo que la amo, que le agradezco todo lo que ha hecho por mí y que no dudo en ningún momento no hay un segundo que yo dude de que ese libro y quien soy ahora, no está ella también en eso y fue gracias a ella y a su apoyo y a su impulso. Entonces, si yo estoy aquí sentado en este momento aquí es porque Patty, mi esposa, a quien amo con todo mi corazón, ha estado a mi lado todo este tiempo.
Pati, eres una diosa. Sí. Muchas felicidades, ¿no? Porque qué tanto han evolucionado juntos, ¿no? Muchísimo. No se concibe, a lo mejor voy a atrever a tutearme, la Pati y el Diego de hace 20 años sin una evolución y transformación constante, hasta de manera individual, los gustos van cambiando y de manera de pareja o de equipo, de matrimonio, los objetivos también, ¿no? Sí, es muy, muy, muy bonito ir evolucionando con ella, ¿no? Cómo hemos crecido juntos. Sí. Y hablando de roles, ella es una mujer muy exitosa, muy empoderada, y definitivamente en nuestro matrimonio no ha sido el matrimonio tradicional, los dos trabajamos, etcétera. No me quiero meter mucho en detalle, pero sí, los roles definitivamente han cambiado. Sin embargo, yo no considero eso como algo malo, simplemente han cambiado, sí. A los hombres ya no los hacen igual. Son afirmaciones, yo no estoy diciendo nada, yo no estoy diciendo que antes los hacían de una forma y ahora de otra, simplemente ya no los hacen igual. Ay, buena pregunta. Yo no sé quién hace a los hombres también, ¿no? Pero, porque más bien creo que la vida hace a los hombres y la vida sigue siendo difícil ahorita como lo era hace 300 años, no sé. Yo creo que no pierdan fe en los hombres. Todavía tenemos mucho que ofrecer y si bien han cambiado algunas cosas, creo que las cosas buenas que los hombres traemos a la sociedad siguen estando ahí. Nomás hay que ser pacientes y esperar a que salgan, ¿no? Ya por último, una pregunta que me encantó, porque los silencios marcan. Son bien importantes, tanto en discursos como en la mente, ¿no? Ayudan a reflexionar, ayudan a pensar, ayudan a volver a escuchar a lo mejor parte de tú, lo que quieras ir analizando. Entonces, para un escritor, ¿qué significan los silencios? Ahí está todo, porque en los silencios es donde realmente te escuchas, ¿no? Hay veces que los ruidos del trabajo, de todas las presiones que traes y todo eso, inclusive a veces la presión de escribir algo, de que tienes que avanzar y no puedes, no te deja escuchar lo que en realidad pues, algo quiere que escuches, ¿no? A veces es la inspiración misma en la que te está tratando de decir algo y no lo escuchas. Entonces, en los silencios, en las pausas, en el dejar de hacer las cosas por unos segundos, ahí es donde llega a veces la claridad y de donde viene la inspiración en realidad, porque yo digo, no son historias que se me ocurren, son historias que yo tuve la sensibilidad de escucharlas para poder ponerlas ahí en papel. Qué padre. Muchísimas gracias por contar tu historia, por venirnos a platicar de qué va cuando pase la tormenta, y que estoy segura que muchas personas te van a poder identificar, ¿verdad? Yo creo que sí, definitivamente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias también a ustedes por su tiempo. Soy Diana Rubalcaba y esto fue La Historia Detrás del Personaje.